decía ahora que no sabía cómo explicarlo. Y él dice algo que es cierto. Si nosotros le explicamos o podemos explicar lo que Dios hace, no lo hizo Dios. Amén. Porque es que lo que Dios hace, tú no sabes ni cómo explicarlo. Amén. O sea, tú no sabes. Solamente sabes que hay un poderoso capaz de hacerlo. Amén. En estos días, con una amiga de infancia, crecimos juntas. Ella estaba muy inquieta por la salud de su mamá, la internaron a la mamá. Empezaron a hacerle una especie de exámenes de todo, de muchas cosas. Le habían encontrado en el riñón algo que le sonaba a los doctores un detonante de algo no bueno. Ella mantuvo en comunicación con nosotros acá, estuvimos orando y orando, creyéndole al Señor. Y yo solamente le decía al Señor, si este es el motivo que tú vas a hacer para que ella vuelva a tus pies, obra, Señor. Hicieron los exámenes y cuando la abrieron, porque la abrieron, no encontraron nada. Amén. Ayer me llama y me dice que el médico le va a mandar a hacer otro examen, porque él no cree, porque no encontró nada. Tremendo. El médico, yo le dije, deja que se lo hagan. Amén. Deja que se lo hagan, porque ya Dios obra. Amén. Si él quiere ver con sus ojos otra cosa, va a volver a ver el poder de Dios en la vida de él. Porque eso es el Dios que nosotros creemos y reconocemos. Yo creo en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que es fiel a su palabra, en un Dios que no es sordo. Y tengo otra amiga de colegio. A mí me gusta comenzar con testimonio. Y una amiga de colegio que llevo años hablándole, pero no imponiéndole la palabra de Dios, sino compartiendo de una manera muy amorosa. Y en estos días me llamó y yo estaba que saltaba de gozo porque yo le decía a ella, ya llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo de abrirle el corazón al Señor. Usted me preguntará, ¿cuántos años? Pasaron muchos años. Pero ella ahora ya el Espíritu de Dios está haciendo lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Amén. Y es traerle la convicción a su vida. Solo le dije, busca una iglesia donde congregarte. Por mí, le decía yo a ella, gozoso que vinieras a congregarte acá. Pero donde Dios te quiera llevar, que sea de sana doctrina, sea Dios obrando. Amén. Entonces hay muchos motivos para darle gracias al Señor. Ahora, comienzo este mensaje en esta mañana con una pregunta. Y la pregunta es, ¿necesitas ver las marcas de Jesús para creer? ¿Tú necesitas ver las marcas de Jesús para creer? Como lo hizo Tomás. Es una pregunta que Dios nos hace en esta mañana. Una vez Dios le decía a un profeta, el profeta le decía a su siervo, asómate y mira qué ves. Y este hombre se asomaba y no veía nada. Y volvía y se asomaba y no veía nada y miraba las nubes. ¿Cuántos han encontrado en las nubes figuras de conejo, de osito? Gloria a Dios por Jonathan. Hay que ser como niños. Usted todavía no le busca la figura a las nubes. Le invito, eso desestresa, mi hermano. Y vuelva a ser como niño, que eso le devuelve la alegría a uno. Y cuando salgas al patio de la barra, ay Señor, esa nube es como un corazón que tú me estás dando, Dios. Y Dios, a través de este hombre, le decía a su siervo, ¿qué ves? Y el hombre no veía nada. Y se asomó 7 veces hasta que pudo ver como la palma de una mano. Y recuerdo que una vez orando y hablando con Dios, Dios me decía, no necesitas ver 7 veces para creer. Amén. Por eso la pregunta en esta mañana, ¿necesitas ver las marcas de Jesús para creerle? Cuando ya tú eres un milagro de Dios. Cuando ya tú eres testimonio de un Dios que es real y que es vivo. Cuando muchas veces Dios
has guardado y nos has librado sin saber aún de la propia muerte. Amén. Cuando muchas veces has tenido batallas en tu mente y ha sido Dios el que ha calmado esas batallas con su amor. Porque muchas veces pueden haber batallas de enfermedad, pero mi hermano, hay algo tan tremendo que son las batallas en la mente. Esas batallas que inquietan, esas batallas que roban la paz, esas batallas que paralizan, esas batallas que desaniman. Por eso la necesidad de su palabra en nuestras vidas. Por eso la necesidad de escudriñarla, de leerla y de meditarla. Amén. Porque yo puedo leerla, pero ¿qué pasa si me levanto de ahí como si nada? No pasó nada. Yo le invito a que usted se vuelva un lector, oidor y hacedor de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pastora, lo que pasa es que a veces yo no la entiendo. A veces hay términos que yo no lo entiendo. Hoy en día hay traducciones que nos permiten entenderla aún más. Amén. Hay una traducción, la que compró mi cuñado, la traducción Nueva Viviente, ¿verdad? Que tiene un léxico clarito. Eso lo puede ver hasta Gómez. Pregúnteme quién es Gómez. Es un ciego. Hasta Gómez lo puede ver. Entonces yo le invito a que usted haga parte de un ejército que tenga una espada para poder defenderse de las batallas mentales, de las batallas físicas o de cualquier situación que se te esté presentando. Vamos a la palabra en esta mañana. Busque el libro de Juan, capítulo 8. Toma esa sobre, que esa es la de uno. Sí. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 43. Yo tengo la versión Reina Valera. Me gustaría que mi cuñado que está ahí, después que yo lea la Reina Valera, él me comparta su versión. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 43. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ya va. Falta alguien más, mi sobria aquí está buscándolo. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 43. Y leemos guiados bajo el Espíritu Santo de Dios. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y dice: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? La primera lo hace como una pregunta, pero en la segunda está la ¿qué? La respuesta. Primero dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y la siguiente dice: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Tome asiento en esta mañana. Para nosotros entender la palabra, cuando comenzamos a leer una cita bíblica, un salmo, un libro histórico, un libro profético, un evangelio, es necesario que usted no se quede solamente con ese versículo que leyó. Si usted se queda solamente con ese versículo, usted no va a poder entender todo lo que Dios quiere hablar a su vida. Es necesario que cuando usted vaya a la palabra, usted lea el contexto del versículo que usted está leyendo. Usted lee este 43, pero retroceda un poco más para que pueda entender. Y si es caso, léase el capítulo. Entonces, cuando usted quiera llegar a este punto donde Jesús pregunta, usted va a entender de dónde surgió la pregunta que hizo Jesús. Usted leyó esto ahora, pero ¿qué pasa ahí? O sea, Jesús dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué pasaba? Resulta que esta historia habla cuando Jesús
iba a la sinagoga a predicar, se sentaban a escucharlos. Muchos iban por escuchar la palabra, pero otros iban era por confrontarlo a él. Unos iban a recibir, mas otros iban con la malicia de hacerlo caer en algo. Pero ¿quién iba a hacer caer a Jesús cuando ya él venía? Cuando ya él venía con un propósito de parte de Dios. Él llegaba a la sinagoga, empezaba a enseñar la palabra de Dios, la palabra del Padre. Muchos escuchaban, se convertían, otros no. Pero hubo un momento donde Jesús empieza a decirles a ellos que Él traía la verdad, que era la palabra del Padre. Pero muchos le decían: ¿cómo tú has de portar la verdad si ni siquiera conociste a Abraham? ¿Cómo tú has de portar la verdad cuando muchos sumaban que los milagros que hacía Jesús era porque con Jesús estaba el diablo? Tú echas fuera los demonios por Belcebú. Muchos interrogaban lo que Jesús hacía, pero era porque no entendían el lenguaje de Jesús. Este versículo que estamos leyendo. Cuestionaban a Jesús. Por eso cuando comenzamos, la pregunta que Dios nos hace en esta mañana ¿es necesario que veas las marcas para creerme? Y cuando Jesús llama a sus discípulos, llamó a hombres imperfectos como tú y como yo. Ninguno de los discípulos era varón perfecto. Ninguno. Cuando Dios nos llama a nosotros, todos somos imperfectos. A medida que Dios va trabajando en nuestra vida, va quitando el ropaje viejo. Pero hay situaciones donde va a ser necesaria que seas tú y yo que nos despojemos del viejo hombre. Hay cosas que Dios no te va a quitar a ti porque tú le digas: Señor, quítame esto. A ti y a mí nos va a tocar quitarles. Y esas son las que cuentan. Porque qué bonito es que uno le dijera: ay Señor, quítame esta amargura, y ¡pum!, ya se fue. Pero ¿cómo se puede quitar la amargura? Es buscando su presencia, llenándonos de su palabra. Entonces hay cosas que van a ser necesarias donde tú tendrás que despojarte de ellas. A Jesús lo cuestionaban mucho. Pero algo que el Señor Jesucristo nos enseña es que Él se mantuvo en la palabra de su Padre. Ahora, aquí dice en el versículo 43, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Tremendo, ¿verdad? O sea, mira la claridad enseguida. En la versión Reina Valera dice: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? En esta dice: ¿por qué no entiendes lo que yo les digo? Como cuando un padre le dice a un hijo: ajá, hijo, si yo te estoy corrigiendo, ¿qué pasa? ¿No me quieres entender? Así decimos los padres. Yo me veo a mis hijas, les digo así: ajá, hija, y entonces, ¿qué pasa, hija? ¿No quieres entender? Y le digo: hija, hay que aprender a escuchar. Cuando quizás hemos dicho muchas correcciones, pero si tienen lo mismo. Entonces nada más la miro y le digo: hija, hay que aprender a escuchar. Y en el momento quizás ella me mira así, pero yo creo que Dios está haciendo algo. Amén. Entonces dice: ¿por qué? ¿Por qué? Se me perdió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Jesús les estaba diciendo: ¿por qué la verdad que yo te traigo es difícil de aceptarla? Y ese versículo, si usted retrocede más atrás, ahí va a encontrar donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este contexto viene de ese capítulo, cuando Dios nos dice que esa verdad, que es Jesús, es lo único que nos puede hacer libres. Ahora usted puede decir: pero como dicen muchos de los que estaban en la Biblia, que decían: pero tú libre de qué nos vas a hacer, porque es que eran tan osados que eran capaces de decirles: ¿de qué tú me vas a hacer libre? O sea, les lo cuestionaban tanto a Jesús que le decían: ¿de qué tú me vas
libre a mí. Pero Jesús portaba la verdad. Esa verdad que tú estás escuchando. Esa verdad que tú has escuchado. Y es la verdad que Dios quiere, con la cual necesita que entiendas que debes caminar. Tú tienes que aprender a caminar con la verdad de Jesús. Porque este mundo nada nos brinda, mi hermano. Amén. Este mundo nada nos brinda. Dice la Biblia que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Amén. Por eso es necesario entender el lenguaje de Jesús. Por eso es necesario entender lo que Él nos dice en su palabra. Entonces Jesús, ahí en la sinagoga, Él llevaba la palabra de Dios, pero estaba el cuestionamiento. Tú no eres hijo de Dios, tú estás blasfemando, tú echas los demonios por Belcebú. Pero en pocas palabras, Jesús lo que le estaba dando a entender es que no tenían lugar para el mensaje de Dios en sus corazones. Ahora, si usted y yo nos congregamos en un lugar, este lugar donde Dios nos ha puesto, tú y yo tenemos que tener lugar para el mensaje de Dios en nuestro corazón. Amén. Tú y yo tenemos que tenerlo en nuestras vidas, ahí en ese corazón, porque esto es lo que nos va a sostener. Amén. La Biblia dice que el cielo y tierra va a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. ¿Qué significa? Que podrá llegar el momento en que esto físicamente no lo habrá, ni se podrá leer como lo hacemos ahora. Hay muchos lugares donde ya la Biblia no la leen como tú y yo la estamos leyendo en este momento. Porque se pueden meter y encarcelar a todo el que encuentren leyendo la palabra de Dios. Pero nosotros todavía hoy en día podemos leerla. Pero llegará el momento donde esto no se va a poder. Pero donde tiene que tener el lugar es en tu corazón. Amén. Estos hombres no le habían dado el lugar al mensaje de Dios en su corazón. No se lo habían dado. No le habían abierto su corazón a Jesús. Y Dios no quiere que nosotros estemos en un lugar congregándonos, ir y venir, pero el mensaje no está haciendo en nuestras vidas. Amén. No podemos limitarnos a venir a escuchar sin dar fruto de lo que escuchamos. Amén. Usted está escuchando hoy la palabra de Dios que le está diciendo que Jesús es el único que nos da la libertad. Abra su corazón a eso. ¿De qué necesitas libertad? Él es el único que te la puede dar. ¿Qué necesitas que Dios haga? Él es el único que lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Tus tiempos están en las manos del Dios poderoso. Amén. Tus tiempos están en las manos del Creador del tiempo. Amén. Tus tiempos están en la soberanía de Dios. Pero a veces queremos cuadricular al Señor. Jesús quería llevarlos a reflexionar al pueblo, que era lo que les estaba influenciando en su corazón, que no les permitía abrirle el corazón al mensaje de Dios. Jesús les decía, pero ¿qué es lo que no te permite que el mensaje de Dios entre en tu corazón? 12 hombres escogió Jesús, 12 hombres imperfectos. Hasta hubo uno que resultó traicionándolo. ¿Y será que en esta mañana podemos nosotros estar en un común de acuerdo de decir que Jesús sabía que eso iba a pasar? Sí. Claro que sí. ¿Le limitó la entrada a su grupo? No. ¿Le permitió sentarse con él? Mas sin embargo, lo traicionó. Ahí nos da a entender que antes que Jesús venga, la palabra será predicada en todos los rincones, hasta los confines de la tierra, y no habrá nadie que diga, a mí no me hablaron de Dios. Así es. No habrá nadie que diga, yo jamás escuché de un Jesús que hacía milagros.
Porque aún en los lugares más pequeños, aún a escondidas, se está predicando la palabra de Dios. Amén. Se está predicando el mensaje. Ahora es confiar de que ese mensaje llega al corazón del hombre, que es donde tiene que llegar. Amén. La palabra de Dios nunca regresa vacía, mis amados. La mujer que Jesús encontró en el pozo hizo parte de esta libertad. Pero antes de que ella fuera libre, cuestionó a Jesús. Samaritanos y judíos no se gustaban, ella era samaritana, Jesús judío, y cuando él le pide agua, ella entra en una desconfianza. Me imagino que lo miraba de la cabeza a los pies, y quién se cree este para pedirme agua a mí. ¿Quién es este que me está pidiendo agua? Y es ahí cuando Jesús le dice, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua, le darías de beber. Ella cuestionó a Jesús. Pero lo más importante y relevante de este capítulo es que ella abrió su corazón para el mensaje de Jesús. Amén. Y dice la Biblia que después que ella abrió su corazón, muchos en Samaria se convirtieron. Dios la usó. Pero ¿qué puedo entender yo a través de este capítulo? Es que ese corazón que ella abrió, lo hizo en espíritu y en verdad. Amén. Porque su vida permitió que otros fueran contagiados de una buena manera por el mensaje de Jesús. Amén. Amén. Qué bonito es que a través de nosotros la gente le crea a Jesús. Amén. Qué bonito es que usted vaya a un lugar y la gracia de Dios vaya con usted, que algo Dios hace en ese lugar. Y esta mujer fue instrumento de libertad para muchos. Muchos aceptaron el mensaje, otros no. Pero que nosotros seamos de los que aceptemos el mensaje de Dios. Amén. Hay mensajes que son fuertes, Queens. Aquí hay padres de familia que estuvieron el día que se le hizo a los niños, 31 de octubre, el día de la Biblia. Y ese día vimos que la Biblia es como lámpara, pero que también es como martillo. Que la palabra de Dios también es como espada. Como ¿qué más es, Carmen? Como agua. ¿Quién más, Carmen? Como fuego. Como fuego. Como leche. Uy. Como miel. Como pan. Muy bien, gloria a Dios. Quedó ese mensaje en los corazones. De eso se trata. Que el mensaje quede en tu corazón. Porque usted cuando coja la Biblia, usted se va a acordar de que esta palabra es como ese pan que usted necesita comer. Que no solamente es el mondongo, sino que es el pan de la palabra de Dios. Que esta es la leche, que esta es la miel, que esta es la lámpara. Pero Jesús le decía, ¿por qué no entiendes lo que yo quiero decirte? ¿Por qué no entiendes el lenguaje que te produce la libertad? Porque no habían abierto sus corazones para que Él reinara a través de su mensaje. ¿Sabes algo? Mañana hay hermanos de aquí que van a descender a las aguas. Y en estos días orábamos mucho por ellos, para que Dios le diera la paz a su corazón. Porque es que cuando se toma una decisión de descender a las aguas, de bajar a las aguas, muchas veces no va a ser fácil. A mí me corretearon casi un año. Y cada vez que había bautizo, la pastora en ese momento, hija, hay bautizo. Ay, pastora, no, todavía no. Segunda, hija, hay bautizo, pastora, no, todavía no. 3 veces. Pero un día Dios habló a mi vida y en estos días estaba ahí trabajando y me dijo, ¿sabes qué es el bautizo?
Es como cuando tú te casas. Tú decides entregarte a una persona y estar con esa persona hasta el fin. Así es con Jesús. Amén. Amén. Fíjate, cuando tu esposo te pidió matrimonio, tú lo pensaste mucho. Ay, no, Rafa. Bueno, sí, vamos a casarnos. Porque yo quiero estar contigo toda la vida, Rafa. Así es con Jesús. Señor, sí. Fuera de ti, Señor, ya no hay nada. Amén. Separado de ti, Señor, ya no hay nada. Amén. ¿Y por qué con el matrimonio? Porque a veces en el matrimonio se viven situaciones fuertes. Pero han pasado matrimonios que tienen hasta 50, 70, 80 años y ahí están. Amén. Con Jesús vivimos situaciones, pero Jesús está ahí con nosotros. Amén. El matrimonio, cuando te casas, te dicen en la enfermedad, en la abundancia. Jesús está en la enfermedad, Jesús está en la abundancia. Y podía entender por qué me hablaba que era como el matrimonio. Porque Él es el todo para nosotros. Amén. Bajar las aguas. Esto es decirle al Señor, te amo aunque me digan loco y loca. Amén. Tú respondes por mí. Bajar a las aguas no implica agradar a la familia, implica agradar a Dios. Amén. Bajar a las aguas. Nosotros estamos gozosos y seguimos orando. Seguimos orando para que Dios coloque la paz, más que todo eso, la paz en el corazón. Amén. Más que todo eso. Entonces, en estos tiempos se está rechazando la libertad. Se está rechazando la libertad que solo se puede conseguir a través de la verdad que es Jesús. Hoy en día se sigue rechazando la verdad y no es de ahora. A Jesús lo rechazaron siendo él mismo la verdad. Hermano, tengo un primo que es pastor y él nos predicaba a nosotras antes de ser cristiano. Allá está mi hermana atrás. Y cuando llegaba el pastor José, la que más corriera a esconderse primero. Bueno, si mi primo llega a ver este mensaje, menos mal que ya eso se lo dije. La que más se escondiera primero, Alex. Mi primo llegaba con la verdad. Llegaba hablándonos de un Jesús que nos amaba, de un Jesús que quería hacer cosas en nuestras vidas. Y nosotros salíamos corriendo. Ah, claro. Clarisa tenía una velocidad para correr. La papi también lo prometió. Pero cuando él se enteró que esta verdad había llegado a nuestras vidas, para él fue un gozo. ¿A dónde queremos ir en esta mañana? Si tú y yo conociéramos quién es el que nos quiere dar la libertad, nos rendiríamos totalmente ante él. Amén. La Biblia dice que si yo me escondiera aquí, ahí va Dios. Si yo fuera para acá, y está el Señor. Si yo conociera y le diera totalmente la libertad a Dios, todo va a cambiar. Amén. ¿Vas a tener circunstancias? Claro que sí. Yo no te voy a decir de que es que no vas a tener. La Biblia dice que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ya había vencido. Ahora, nuestras elecciones definen nuestra esencia. Lo que yo elijo define quién soy yo en Dios. Yo elijo si le creo o elijo no creerle. Yo elijo si sigo influenciada por el movimiento del mundo espiritual y físico
¿O elijo decidirle a creer a aquel que todo lo puede por encima de todo? Mi selección, mi elección define mi esencia. Define quién soy yo. Define quién eres tú. Y eso será perfume grato para la presencia de Dios. Dios no quiere que solamente el mensaje tú te lo lleves en tu corazón, sino que seas como esta mujer, que a través de ella muchos se convirtieron, abrieron su corazón. El mensaje de Dios no puede quedar solamente en el aire, tiene que hacer efecto en tu vida. Tiene que hacer efecto en tu vida. Yo me gozaba en estos días hablando con una pareja de la iglesia. El pastor estaba ahí. Ellos fueron invitados a un bautizo. Pero me gocé tanto cuando él decía, yo ahí no me tomo fotos. Claro, tiene la confianza con la persona también para decirlo, ¿verdad? Pero ¿a dónde voy? La palabra de Dios ya está sembrada en él. Amén. Y ya él conoce qué tiene que hacer él, dar fruto. Donde él estaba, no se dejó influenciar por el lugar donde él estaba, sino que él dijo, tú sabes que eso es de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú no te dejas influenciar, qué bonito. Cuando tú sabes y estás clara en el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Estás clara, Judy. Que Dios te dijo, yo te levanté con amor eterno, yo te amo, y tú estás clara en eso, Judith. Ahí nadie te mueve. Amén. Nadie te tiene que mover. Aunque venga la situación peor, tú tienes que decir, yo estoy clara que Él me dijo que estará conmigo, que Él es mi redentor y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Amén. Daniel no tuvo temor en el pozo. No tuvo. No lo tuvo. Nunca. No lo tuvo. Y si los leones no sabían ayunar, ese día aprendieron a ayunar. Sin agua y sin nada. Señora Gloria, sin agua y sin nada. Con comida, ahí mismo. Con la comida ahí mismo no se le puede comer. Vea, y Daniel tenía que oler presa fresca porque él cuidaba lo que comía. Cuidaba lo que comía. Pero el rey le dijo, el Dios al que tú continuamente sirves, te libre. Y Dios lo libró. Amén, amén, amén. Dios lo libró porque sabes que el mensaje de Dios estaba grabado en el corazón de Hasta el Daniel. león se sujeta al nombre de Jesús. Hasta el león se sujeta. León, cocodrilo, perro, gato, cualquier animal que venga. Ese día ayunaron los leones. Amén. Ese día ayunaron porque cerraron su boca por el poder de Dios. Amén. ¿Quién puede levantarse contra ti si tú crees Amén. que Dios está contigo como el poderoso hermano? Que dice que aunque un ejército acampa alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo. Amén. Usted puede creer lo que puede ser una intimidación. Eric está aquí, Eric es soldado, ¿verdad? Me goza verte, Eric. Bienvenido a tu casa. Amén. Yo mismo presencié cuando dispararon a una persona al lado de mí y no me pasó nada. La Biblia dice, Eric, que aunque un ejército acampa alrededor de ti, no tema tu corazón. Amén. Papi, levántate un momento. Ven, Cristian. Alex, tú que eres bien alto y robusto, ¿ven? Oye, ven. Ven, sobrina mía, hoy qué gozo, de verdad. Rodéenme. Saquen sus armas, un rifle, no sé. Apúntenme con algo. Este es un ejército. Imagínense, Eric, imagínate. Pero la Biblia dice que aunque este ejército esté acampando alrededor de mí, mi corazón no teme. Amén. Amén. Tú sabes lo difícil que es que tú me estés apuntando con un arma y yo te pueda decir que ojalá. Amén. Tú sabes lo difícil que Daniel fue tirado en el león y el rey le dijo, el Dios al que tú continuamente le sirves te libre, Daniel.
Y Dios lo libró. Amén. Alrededor mío puede haber armas. Alrededor tuyo puede haber amenazas. Así es. Puede haber la calumnia. La mentira. La Puede haber la enfermedad. Amén. Puede haber el que se levanta contra ti. Amén. Pero Dios te dice en esta mañana que aunque esté alrededor, no temas. Amén. Porque Dios te va a sacar de cualquier cosa donde tú estés. Todo esto va a ser- ¿Qué te puede amenazar si tú crees en el mensaje del Señor? ¿Qué te puede detener si tú crees en el mensaje del Señor? ¿Qué te puede impedir que Dios levante bandera de victoria si tú le crees? Amén. Amén. Aquí hay gente que tiene que testificar muchas cosas. Y Genezaret tiene que levantarse a testificar. Amén. Entonces, aquí hay gente que tiene que testificar. Alex tiene mucho testimonio. Hay gente que nos ha dicho, pastora, nosotros necesitamos testificar. Y vamos a tocar hablar con el pastor para ver cómo hacemos, porque yo sé que sí. Entonces, el mensaje de Dios, si tú lo dejas que obre en tu vida, tú vas a ver la gloria de Dios. Esta mujer vio la gloria de Dios. Pablo vio la gloria de Dios. Y muchos en la Biblia vieron la gloria de Dios porque abrieron su corazón al mensaje de Dios. No lo endurecieron. Cuando usted venga a este lugar, venga con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón dispuesto a abrir su corazón a lo que Dios quiere hablar de su vida. Amén. Aunque un ejército acampa alrededor de ti, tu corazón no tema. No tema. Como Dios me ha permitido darle clase a los niños, yo soy de la que me creo el escenario. Si a mí la Biblia me está hablando un ejército alrededor de mí, yo me pinto el ejército alrededor de mí. Pero por encima de eso, sé quién está conmigo. Amén. Por encima de eso, sé quién me llamó de la esclavitud a la libertad. Amén. Porque yo no nací en el cristianismo. Cristo llegó a mi vida a través de la tristeza, de la depresión. Ese ejército me rodeaba después de la muerte de mamá. En ese momento Cristo llega a mi vida. Después de 2 años de estar de pelea con él, literal. 2 años yo en rebeldía con Dios, donde yo le decía, tú en tu trono y yo en mi tierra, atrevida. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le abres el corazón al mensaje de Dios, Dios hace algo. Amén. No sales vacío. Cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón al mensaje de Dios, Dios obra a tu favor, Dios llena, Dios consuela. Y tú te das cuenta que todo lo que tienes se lo debes a Él. Amén. Todo. Todo. Y te das cuenta que si tus ojos están abiertos es porque Él así lo ha querido. Amén. Y vuelvo y digo, y aunque te has visto alrededor de un ejército, Dios levantó bandera de victoria para mostrarte quién es Él en tu vida. Amén. Amén. Pero hace falta gente que le crea más por encima de sus fuerzas. Amén. A veces queremos solucionar las cosas en nuestras fuerzas y no lo dejamos moverse a Él. Y hay que aprender a tener fe en lo que hacemos, pero dejar que Él actúe en nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si Daniel se hubiera puesto a decir, ay Señor, ya te estás dando cuenta que me están amenazando, me van a tirar? Daniel confió. Daniel confió. Y él fue, él caminó. Y dime tú, cuando echaron a los jóvenes en el fuego,
que prendieron ese horno, lo calentaron más. Dice la Biblia que murieron primero los que abrieron el horno, o sea, el fogaje, y no murieron ellos. Y le preguntaban, ¿no echaron 3 hombres? ¿Por qué veo 4? Habían echado 3, pero ellos veían 4. El cuarto hombre era Jesús guardando la vida de sus hermanos. Amén. Mis amados, Dios es real. ¿Cierto, Cristian? Cristian es el niño que porta la bolsa de la bendición. Dios es real. No te detengas. No te desenfoques. No te apresures. Entra en la paz de Dios y escucha el mensaje para que sea Dios dirigiendo tus pasos. Amén. Ese es el mensaje de esta mañana. Quien escucha el mensaje del Señor podrá ser dirigido por el Maestro. Amén.